El tema es Helicobacter pylori, enfoque terapéutico actual para América Latina. 100% de las personas infectadas con H. pylori tienen gastritis crónica. Es ineludible la gastritis crónica. Sin embargo, solo 20% de esas gastritis crónicas tendrá en el futuro una complicación, que puede ser úlceras, dispepsia por H. pylori, cáncer de estómago, trombocitopenia inmune, anemia ferropénica, anemia por falta de vitamina B12. Como nadie sabe dónde está el paciente que está en la consulta ese día, la OMS ha dicho hace muchos años que la recomendación más importante para evitar que el cáncer gástrico siga aumentando en el mundo es erradicar H. pylori. Y para evitar que una persona individual pueda tener cáncer gástrico, la única estrategia para prevención primaria es erradicar H. pylori. Y este es el concepto que hemos insistido desde hace muchos años en nuestro país y en América Latina. H. pylori encontrado es H. pylori eliminado. Cuando se elimina, se obtienen beneficios. Además de lo anterior, consideramos en nuestra universidad que hay que hacer una búsqueda activa de H. pylori. Una búsqueda activa en estas circunstancias. Personas que van a consumir AINES por primera vez o aspirina por primera vez, es recomendable que se les investigue. Encuentra de manera simultánea H. pylori con AINES, el riesgo de esa persona de tener úlcera péptica en el futuro es 61 veces. Esto es monstruoso. Y esa persona de tener úlcera péptica en el futuro es 61 veces. Esto es monstruoso. Y esa combinación de noxas, el riesgo de que esas úlceras sangren es de 6 veces. No cabe duda entonces de que es importante. También consideramos en la Universidad Nacional de Colombia que hay que buscar activamente Helicobacter pylori en las personas que van a consumir IVP de manera permanente. Porque cuando se da esta conferencia comenzará a grabarse. Y está Helicobacter pylori en el antro con el IVP, ahora está Helicobacter pylori en el antro con el IVP, ahora habrá una pangastritis y nadie sabe si esa pangastritis puede dar cáncer en el futuro. Puede llevar a atrofia y también consideramos que hay que hacer una búsqueda activa y este mensaje lo traigo contundente en este momento. Pacientes que van a ser sometidos a un bypass gástrico en Jeder-Rux, debes buscársele Helicobacter pylori. En nuestra universidad hicimos un estudio hace algunos años y se encontró que en los pacientes obesos que van a ser sometidos a un bypass gástrico en Jeder-Rux, la prevalencia de H. pylori es similar a la población general de nuestra gente que estudiamos todos los días, que es 58%. Pero si se deja Helicobacter pylori ahí, en este estómago desfuncionalizado, que va a estar escondido y no accesible a la endoscopia digestiva, este H. pylori ahí sigue haciendo daño. Y ese H. pylori puede producir úlceras, adenocarcinoma gástrico, linfomas MALT. Y hemos tenido unos 5 pacientes que después del bypass ingresan con melenas severas y rectorragias severas y tienen una úlcera. Y hacer endoscopias en este estómago operado no es sencillo. Consideramos entonces que no solo por buscar H. pylori y erradicarlo, preferiblemente antes de la cirugía, sino por todos los hallazgos que se pueden lograr en una endoscopia preoperatoria, en nuestra institución consideramos que la endoscopia en un paciente que va para cirugía bariátrica no es opcional, es esencial. Y este estudio ha encontrado, este es un metaanálisis recientemente publicado, y encontró que tener H. pylori positivo es un altísimo factor de riesgo para úlceras marginales en el pouch, úlceras aquí. Es importantísimo, el riesgo es 11 veces. Y este estudio hecho hace algunos años, en 254,000 pacientes, en los cuales había H. pylori positivo, se encontró que cuando hay H. pylori positivo, las úlceras marginales forman más frecuentemente en estos individuos versus H. pylori negativo. Entonces, H. pylori se considera un predictor de que habrá úlceras marginales en estos estómagos operados. Hay muy pocos estudios que han verificado la eficacia de la terapia de erradicación en un estómago operado con bypass gástrico en Jeder-Rux. Sin embargo, hay estudios hechos hace muchos años y uno más reciente que encontró
que cuando el individuo está operado, como se ve aquí, este cuadrito, la absorción del el omeprazol es menor. Si la absorción del omeprazol es menor después de ser operado el paciente, eso ya anuncia que puede ser un factor de riesgo para que las terapias de erradicación no funcionen tan bien en el estómago operado, pero falta un estudio para decir eso definitivamente. Algunos estudios han encontrado que en el estómago escondido también puede haber cánceres gástricos. Y en este estudio que se fueron todos los casos publicados hasta ese momento, y se encontró que de 6 casos de cánceres gástricos, pacientes operados, 5 estaban en el estómago escondido. Por duda, entonces, que podría eventualmente evitar estas catástrofes desfuncionalizadas. Y este estudio, publicado recientemente en Taiwán, demostró que erradicar H. pylori en masa fue el riesgo de cáncer gástrico un 50%, la mortalidad un 25%, hasta donde va el estudio en este momento. Yo quiero en este instante decir que en algunos países es política de Estado iniciar la búsqueda de erradicar H. pylori con el propósito de evitar la mortalidad por eso y evitar la incidencia de cáncer. Y algo importante, erradicar H. pylori en ese país no aumentó el riesgo de cáncer de esófago y de cáncer de colon. Con base en lo anterior, hacer una búsqueda activa y erradicar H. pylori, hoy entonces la terapia de erradicación tiene unos preceptos, unas condiciones, unos requisitos. Hay unos statements que son universales. H. pylori, para erradicarlo en el 2020, debe ser tratado con un esquema que dure 14 días. Altas dosis de IVP, excepto cuando se utilice amoxicilina, en el cual iría el IVP más la amoxicilina. Pero en general son 3 antibióticos más el IVP. No se puede repetir macrólidos o levofloxacina. Y en la consulta debe ser activa en la anamnesis, la búsqueda del consumo previo de macrólidos o levofloxacina, porque esas dosis son subterapéuticas para H. pylori y él hace resistencia secundaria. Y algo muy importante, y aquí me encanta que esté el doctor Ramón Piñeros ahí, en cada país hay que verificar qué tratamiento es eficaz, y el que sea eficaz ahí es el que hay que utilizar. Los componentes de la terapia entonces son esas dosis altas de IVP combinados con los antibióticos. Las dosis altas de IVP tienen 2 propósitos fundamentales. Al aumentar el pH del estómago, se mejora la actividad de la amoxicilina, de la claritromicina y de la levofloxacina. Esto es importantísimo. Y adicionalmente, al aumentar el pH del estómago, el Helicobacter pylori se replica de manera activa cuando ese pH está entre 6 y 8. Y esto es absolutamente clave, porque la amoxicilina, que es dependiente totalmente del pH ácido, que no sea ácido, para actuar, cuando H. pylori se replica en este pH, ella le puede actuar en su pared celular. Cuando se comparan los diferentes IVPs para erradicar H. pylori, yo traigo un mensaje importantísimo. Los IVP se clasifican como IVP de primera generación, el omeprazol y el pantoprazol. Y hay IVPs de segunda generación, como son el esomeprazol y el rabeprazol. Tienen como característica fundamental y es que el metabolismo genético en el citocromo P450 con la enzima CPP1219 no lo modifica, no lo altera. Y este metanálisis mostró que el esomeprazol es superior a los IVPs de primera generación. Cuando se analizan específicamente unos tipos de estudio, se verifica lo mismo, el esomeprazol es superior. Y más recientemente, este estudio publicado este año ha encontrado que cuando esomeprazol con otros IVPs, ustedes pueden ver que esomeprazol 20 miligramos dio 84% de eficacia y 40 miligramos casi 90%. Si bien esto no alcanzó una significancia estadística matemáticamente hablando, se debe a que había muy pocos pacientes con esomeprazol. A esto quiero decir entonces que dosis alta de IVP significa el doble de las dosis usuales, que sería para esomeprazol, en vez de ser 20 o 40, serían 42 veces al día. El impacto
del metabolismo del IBP en el hígado lo voy a mostrar aquí ahorita. Este estudio demostró, que es un metaanálisis de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que rabeprazol o esomeprazol no tuvieron dificultad cuando había altos metabolizadores del IBP. En el CIEP 1219, los IBP se clasifican como unos que pueden ser sometidos a un rápido metabolismo por la parte genética del individuo, a un ultra rápido metabolismo, a un intermedio metabolismo y a un pobre metabolismo. El ultra rápido y rápido significa que se inactivan muy rápidamente y no van a hacer su efecto. Y aquí se demostró en este metaanálisis que esomeprazol y rabeprazol no tuvieron problemas. Parecería entonces que esto es algo lejano, pero en Colombia esto lo hemos estudiado. En Colombia, en el 2007, el doctor Izaza, y este es un trabajo espectacular, demostró que en la región donde él está en Colombia, ultra rápido, él no verificó ultra rápido, pero sí rápido, porque en ese momento esto no se hacía. El rápido era casi 80% de su población, era rápido metabolizador. Y nosotros, con la doctora Arévalo, la profesora Tres Palacios y persona, 2 veces hemos verificado. Hay un trabajo nuestro que va a ser publicado próximamente, en el que en Colombia la tasa o la prevalencia de un rápido o ultra rápido metabolizador es 80 a 84%. Esto, pensamos nosotros, tiene un impacto y explica muchos fracasos terapéuticos. Los antibióticos para erradicar H. pylori no son muchos. Son básicamente claritromicina, metronidazol y levofloxacina. Esto frecuentemente H. pylori tiene hacia ellos resistencia primaria. Y cuando se usan en dosis subterapéuticas para otras infecciones, hay una resistencia secundaria que se adquiere. Recientemente se ha encontrado que además del consumo antibiótico generalizado de manera inmotivada en los seres humanos, el uso de antibióticos en veterinaria, que se utilizan en dosis bajas como una estrategia para permitir el crecimiento de los animales y para que no se tenga que ser muy estricto en la higiene del animal, esas pequeñas cantidades también influyen en el ser humano para que el Helicobacter adquiera resistencia hacia el futuro. La amoxicilina, tetraciclina, furazolidona, rifabutina son medicamentos los cuales H. pylori no hace resistencia o es mínima y no impacta. Y la furazolidona y la rifabutina son considerados hoy día medicamentos para ser utilizados como terapias de rescate. Ese frecuente uso de antibióticos ha hecho que esta alta resistencia a los antibióticos básicos condicione que haya menos eficacia de los tratamientos hoy día utilizados en estos pacientes. En la práctica diaria, los diferentes esquemas se pueden clasificar como esquemas de primera línea, esquemas de segunda línea, de tercera línea y esquemas de rescate. Las diferentes guías que hay en el mundo son absolutamente complejas. No están adaptadas a ningún continente. Esas guías son importantes cuando los trabajos de investigación que se han tomado en cuenta para las guías son trabajos que provienen de los países específicos. Pero yo he hecho una recopilación y voy a contar aquí en qué coinciden las diferentes guías de práctica clínica y los consensos de los últimos 10 años. La primera línea coinciden los expertos en que para dar el antibiótico por primera vez sería ideal. En eso coinciden, de que habría que ser un cultivo. Y con base en las pruebas de susceptibilidad, utilizar el antibiótico. Pero mundialmente esto no existe. Esto es utopía. Sin embargo, ustedes que son tan católicos, les quiero contar que Dios trae el problema y trae la solución. Entonces, si no se dispone de ese Helicobacter, si es sensible o resistente a los antibióticos, habrá que usar un tratamiento empírico. Y recientemente se ha comparado un tratamiento empírico con una terapia cuádruple versus un tratamiento personalizado con base en el cultivo. Y dio exactamente lo mismo por intención de tratar. Y por protocolo dio exactamente lo mismo. Entonces, en esta conferencia quiero decir que hay una buena nueva. Creo que ya no es necesario hacer cultivo para personalizar el tratamiento en un paciente individual. Una terapia cuádruple tiene tanta eficacia como lo que se exige a nivel mundial en todos los consensos es que lo que se va a usar entonces, el médico sepa
que tiene eficacia por protocolo del 95% y por intención de tratar del 90%. Y eso tiene un propósito: evitar el mayor número posible de pacientes que vayan a un segundo tratamiento, disminuir los costos que implica un segundo tratamiento y evitar que aumenten las resistencias secundarias a los antibióticos. Una premisa que sigue siendo importante es que si en un país los estudios de prevalencia de resistencia han demostrado tiene resistencia en menos del 15% y metronidazol menos del 40%, qué bueno ahí dar entonces un tratamiento por 14 días o en vez de claritromicina, metronidazol por 14 días, QVP en dosis alta. Sin embargo, este no es el escenario de América Latina, no es. En América Latina la resistencia es altísima a todos los antibióticos. Y entonces por eso, por esas altas tasas de resistencia, la primera parte o la primera conclusión que traigo para esta presentación hoy día es que en nuestro continente la primera terapia debe ser una terapia cuádruple. Y hay diversas terapias cuádruples. También puede ser una terapia híbrida. Y estamos cerca para saber si una terapia dual podría ser de primera línea. Pero voy a enfatizar que las cuádruples son excelentes medicamentos de primera línea. Y esta es la cuádruple clásica por 14 días. Esta terapia ha resucitado recientemente y es dar el IVP 2 veces al día, antes del desayuno, antes de la cena, 30 minutos antes. Nosotros en Colombia, en nuestra universidad, usamos esomeprazol porque hay mucho ultra rápido y rápido metabolizador en nuestra gente. Subsalicilato de bismuto, en Colombia lo hay. 2 pastillas masticadas con el desayuno y con la cena. Tetraciclina, una cápsula cada 6 horas. Y metronidazol, una pastilla cada 6 horas. La tasa de éxito de esta terapia a nivel mundial de manera consistente es 95%. Así hay resistencia a lo que sea de estos antibióticos. Otras cuádruples que el doctor Graham considera que son nuevas sería el esomeprazol para nosotros, amoxicilina 1 gramo 3 veces al día, y la amoxicilina hoy día son 3 gramos y es 3 veces al día, 1 gramo 3 veces al día. Tetraciclina en esta nueva terapia cuádruple, 500 miligramos 4 veces al día. Bismuto, los chinos en la China demostraron, yo digo en la China porque en Bogotá dicen chino a los niños, entonces los chinos de la China, 2 pastillas 2 veces al día, da igual que 2 pastillas 4 veces al día, da igual, se ha simplificado el tratamiento. O se puede dar el IVP, amoxicilina, más el metronidazol y el bismuto, como usualmente hoy día se utiliza después de los trabajos del continente asiático. La terapia híbrida, nosotros en Colombia investigamos esta terapia híbrida, que era 15 días de esomeprazol más amoxicilina, digamos, optimizada. Hoy día en Colombia la amoxicilina es de 1 gramo, pero recientemente hemos hecho ya 14 días un nuevo estudio de exactamente lo mismo. Voy a decirlo, muy invitar a utilizarlo. Esomeprazol 40 miligramos más 3 veces al día, del día 1, y en la última semana, del día 8 al día 14, le introducen doxiciclina, y subsalicilato de bismuto. En Colombia se llama Bisbacter. No tengo ningún compromiso con ese laboratorio. Pero hemos iniciado un estudio que en vez de doxiciclina, vamos a reemplazarla por tetraciclina, porque esta ha empezado a escasear en nuestro país. Entonces los voy a invitar a que utilicen esta terapia y nosotros consideramos que es una buena opción por la facilidad de administración. Adicionando bismuto a las terapias triples antiguas. Las terapias triples antiguas son claritromicina o levofloxacina, con una condición de que esas antiguas se den por 14 días y se les adicione bismuto. Lo voy a decir muy despacio. Amoxicilina, hoy día en Colombia son 1 gramo, porque la pastilla ya viene en cápsulas de 1 gramo, 3 veces al día, o 500 cada 6 horas, ustedes allá eligen. Más claritromicina, 500 miligramos 2 veces al día, o levofloxacina, 500 miligramos 1 vez al día.
Cuando se adiciona, estas terapias adquieren una eficacia sorprendentemente, y estas que estaban desprestigiadas, hoy día han recuperado la reputación. Sin embargo, hay una palabra de cautela con respecto a la levofloxacina, y es que recientemente hay una alerta absolutamente seria, que la FDA ha reforzado el concepto de que las quinolonas tienen efectos adversos serios importantísimos, que incluyen alteraciones del sistema nervioso central, lesiones musculares y tendinosas y de las articulaciones, la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, en lo posible, hoy día no utilizar quinolonas, a menos que no exista nada más. En nuestro grupo dejamos ya de investigar con quinolonas a raíz de esta gran alerta perentoria de estos organismos de sanidad internacionales. Los países que la terapia dual, y estamos nosotros a puerta de saber si esto serviría o no. En nuestra universidad no somos amigos de estar utilizando todas las cosas sin antes verificarlas, porque no es lo mismo un sitio que el otro. La terapia dual, que consiste en dar amoxicilina 3 gramos al día, más IVP 3 veces al día. Ustedes pueden elegir darlo juntos antes de las comidas para que el IVP actúe con el antibiótico. Si el paciente molesta mucho, sería primero el IVP, después de la comida el antibiótico, pero lo pueden usar como deseen. Hay estudios que dicen que ambas formas son buenas. Comparado con terapia dual de primera línea, por protocolo y por ITT, obtiene el estándar exigido. 90 por protocolo y 95 por protocolo y 90 por ITT. Terapia concomitante. Concomitante es básicamente esta, que se dé simultáneamente el IVP más la amoxicilina, simultáneamente claritromicina y metronidazol, con la esperanza de que si llega a haber resistencia a la claritro, pues metronidazol actuaría. Y al contrario, sin embargo, se ha encontrado lo siguiente, que si la resistencia es muy alta a claritro y a metronidazol, esta concomitante no sirve. Nosotros en Colombia acabamos de demostrar lo siguiente, que el Helicobacter cultivados por nosotros son multiresistentes. No solamente tienen resistencia dual, sino 4 veces a 4 antibióticos. Conclusión, terapia concomitante no es recomendada hoy día en países con alta resistencia a esos antibióticos. Segunda y tercera línea, aquí está la contribución de nosotros en la universidad para no enredarnos. Puede ser cualquiera que no se utilizó en la primera línea. Las guías empiezan en este momento con una serie de requisitos y siempre nos acordamos de Steve Jobs. Lo único que funciona en la vida es lo que es fácil de utilizar. Lo único es lo que es fácil de implementar. Y si no se usó esa terapia en primera línea, se puede usar en segunda línea y así sucesivamente en tercera línea. Terapia de rescate. Nuevamente la terapia dual ha demostrado a nivel mundial, en los sitios donde se ha estudiado, que es útil. En otros países no ha servido. Por eso, en nuestro medio hemos empezado a estudiar la terapia dual. Sería maravilloso que ella sirviera en nuestro medio. Es tan sencilla. Amoxicilina 1 gramo 3 veces al día, más IVP 3 o 4 veces al día, y con esta eficacia tan buena sería maravilloso. El paciente no tiene, lo aceptaría mejor, no tantos antibióticos. Las terapias de salvamento son cuando 3 terapias previas han fallado, y hay 2. Una que lleva furazolidona y es por 14 días, ¿qué es esta? IVP 2 veces al día, más furazolidona 100 miligramos 3 veces al día, más amoxicilina. Nosotros somos muy amigos de la amoxicilina, porque H. pylori no hace resistencia a este antibiótico. Él no tiene beta-lactamasa o tetraciclina. El bismuto, y la eficacia es esta. Lamentablemente, la furazolidona ya no se quiere comercializar. No tiene los efectos adversos que la gente le adjudicaba en el pasado. Está clarísimo eso. No produce cáncer. Está demostrado hace muchos años. Nosotros en Colombia, hace más de 15 años, hicimos los primeros trabajos con furazolidona, pero empezó a escasear. Cuando la industria empieza a presionar en Colombia, no sé en Venezuela, pero digamos, cuando la industria empieza a presionar en todos los países, la industria no está preocupada por los pacientes, está preocupada por vender.
Yo le digo a la gente en Colombia, a las farmacéuticas, si están tan interesados, ¿por qué no produce la furosemidona? Es que es muy barata y no da utilidades económicas. Si están interesados, hagamos una fundación y traigamos todos los antibióticos para los pacientes. Yo creo que tienen un negocio, por supuesto, eso es legítimo, pero tienen que pensar que si quieren contribuir, buscar estos antibióticos tan maravillosos. Y la rifabutina en terapia cuádruple, que es la que nosotros preferimos. No hay rifabutina en Colombia. Sería IBP 2 veces al día, rifabutina 150 miligramos 2 veces al día, amoxicilina, como nos encanta, 3 gramos al día, más bismuto, eficacia de 96%. Nosotros tenemos pacientes todos los días con patologías graves. Por ejemplo, un linfoma MALT, que tiene 20 tratamientos previos, y el médico repite lo mismo otra vez, pensando que ahora sí se morirá el Helicobacter pylori. No sé por qué piensa que repitiendo el tratamiento del mismo va a morir. Gente con linfoma MALT, que tiene la masa tumoral ahí y no desaparece, hemos usado rifabutina y el paciente la compra en Estados Unidos. Es costosísima. Vale, creo yo, como $700. No me acuerdo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pacientes con cáncer gástrico previo, bien sea un cáncer temprano que ha sido tratado endoscópicamente con disección o con resección de la mucosa, o disección endoscópica de la submucosa, y sigue el paciente con Helicobacter, ya tuvo un cáncer, tiene todo el background genético y el background de su microbiota para ser un cáncer gástrico. Esos pacientes quieren terapia de rescate. Entonces, o pacientes con úlcera duodenal previa complicada, con 1000 tratamientos previos, esos pacientes hay que prestarle atención y estos 2 esquemas pueden ser útiles. Recientemente, el doctor David Graham en Estados Unidos ha hecho este interesante estudio. Lo traigo como un news, como una primicia. Y es que utilizó el doctor David Graham rifabutina, amoxicilina, omeprazol en una sola cápsula y lo comparó con terapia dual en una sola cápsula metida, amoxicilina 250 miligramos, omeprazol 10 miligramos. Y esto lo dio por 4 cápsulas juntas por 14 días, 4 cápsulas cada 8 horas. Una cápsula con este medicamento en su interior sería fantástico. En Colombia, mi grupo hace muchos años le propuso a la gente sanitaria de Colombia, una cosa que queríamos hacer era un 3 en 1, pero no permitieron que hubiera varios antibióticos en una sola cápsula. Colombia es un país atrasado y estas personas creen que hacen mucha patria e impidiendo que uno haga estas cosas. Pero en Estados Unidos, la gente que es inteligente, como el doctor David Graham, y tiene mucha plata, hace estas cosas tan maravillosas. Bueno, qué bueno sería tener mucha plata y ser inteligente. Ambas cosas por separado, eso como que trae problemas. Eso es como que son ambas juntas. Y entonces encontró que la rifabutina tenía 84% de eficacia y la amoxicilina, aquí me dolió en el alma que no había puesto dosis más altas y dio poquita la terapia dual. Bueno, este tratamiento que tuvo esta eficacia y por su facilidad y por tener más de 80%, acaba de ser aprobado por la FDA como terapia de primera línea en Estados Unidos. Nosotros en nuestros continentes podríamos hacer lo mismo. Estamos pensando cómo incluir en una sola cápsula varios antibióticos. La gente alérgica a la penicilina puede utilizar terapia cuádruple con bismuto que no tenga penicilina. Pero ningún tratamiento es 100% eficaz. Y siempre existe la posibilidad de que haya que dar un segundo tratamiento, incluso un tercer tratamiento, y cuando el médico se descuide y no piense un poquito en la selección de los esquemas, una terapia de rescate después de 3 tratamientos fallidos. Pero el éxito final acumulativo es muy grande. Nosotros no hemos hecho esos estudios. Yo estoy a invitar a Ramón Piñero que nos sentemos para idear un esquema hacia el futuro prospectivo con una bitácora que diga, este es el primero, si falla este es el segundo, este es el tercero, y porque esto es lo que uno asume que puede estar pasando. Si una terapia empírica de primera línea tiene 75% de eficacia, y en este modelo hipotético que traigo yo aquí ahorita, de 100 pacientes, esto se ve mejora. Voy a decirlo, una terapia regular, que sería inética para gente experta, porque no tiene eficacia, pues al final del día va a dar 98% de eficacia. Yo creo que nosotros vamos a empezar un estudio, vamos a ver cuál sería el esquema para otro continente. Y el doctor Gisbert en España hace muchos años demostró eso.
Primera línea, cuesta eficacia. Segunda línea, cuesta eficacia. Tercera línea, y al final del día, 99% de los pacientes tuvieron H. pylori erradicado. Lo que estos estudios, este estudio le dice al gastroenterólogo es que debe ser muy juicioso en utilizar las terapias sucesivas y no repetir antibióticos. Los probióticos es excelente tema. Los probióticos son una estrategia que ha sido utilizado hace muchos años. Y los probióticos son un tema de debate hoy día a nivel mundial impresionante. Pero hay una fuerte presión de la industria. A esta gente que yo le digo, si no están interesados en el bienestar del paciente, ¿por qué no hace la furazolidona? ¿Por qué no la hace? Que es tan sencilla. Pero desde hace 20 años los probióticos se han estado ensayando para erradicar H. pylori. No es nueva la historia de los probióticos. Y las estrategias o los propósitos del probiótico son estos. Uno, que se utilice como alternativa a los antibióticos. Que se adicione a terapias tradicionales, especialmente teniendo en cuenta que hay alta resistencia a ellas, como la claritromicina, por ejemplo. Y con ese propósito de lograr mejoría de la eficacia de estas terapias. Segundo, disminuir los efectos adversos. Y desde hace unos 15 años que los ambientalistas y los médicos preocupados por el microbioma insisten en que es mejor utilizar probióticos que antibióticos, o por lo menos darle probióticos también para evitar que se siga dañando la microbiota y restaurar la microbiota que alteran los antibióticos cuando se trata Helicobacter pylori. Estas cosas que están aquí, yo las voy a comentar en esta presentación en los próximos minutos. Cuando se ha utilizado los probióticos para erradicar Helicobacter pylori, se ha encontrado que ellos, sumados a terapias convencionales, aumentan la eficacia de la tasa de erradicación en un 12%. Y este número es prácticamente mágico, porque se repite. Así que un probiótico adicionado a una terapia triple, la triple aumenta la eficacia con el probiótico en un 12%. Recientemente el doctor David Graham estudió ahora sí como una alternativa a los antibióticos y encontró que utilizando un IBP más un probiótico versus IBP más placebo, aquí se murió H. pylori en un 3.6% y con probióticos 11%. La ganancia fue más o menos un 8%. O sea que el probiótico puede matar H. pylori en un 8%. Hay diversos mecanismos por los cuales esto puede estar sucediendo. Hoy no vamos a comentar eso, pero recientemente este estudio me ha encantado sobremanera y se ha reemplazado Lactobacillus por bismuto en un estudio aleatorizado y se dio bismuto, o digamos tetraciclina, metronidazol, IBP y Lactobacillus versus los mismos antibióticos pero con bismuto. Esto sucedió. Cuando se dio Lactobacillus, una mezcla de Lactobacillus, eficacia fue 79%. Y cuando en vez de Lactobacillus se utilizó bismuto, fue 88%. Por intención de tratar y por protocolo, con bismuto, 96%. Este estudio, lo que yo creo que le deja de enseñanza a la gente que lo lea, es esto. Que la terapia cuádruple es altamente eficaz. Es altamente eficaz. Tetraciclina, metronidazol, IBP más bismuto es altamente eficaz. Como se mencionó aquí en la terapia cuádruple clásica. Y que si en un país no hay bismuto, se puede reemplazar por un probiótico. Y si se utilizara el bismuto, esta es la tasa de erradicación. Yo creo entonces que esa es una información recientemente publicada y ahí vamos. Nosotros en Colombia recientemente hemos hecho un metaanálisis, pero que tiene unas condiciones para ser incluido en ese metaanálisis los estudios que se han identificado en PubMed y en otras bases de datos. Esta es la tesis de grado del doctor Gilberto Jaramillo y hemos tenido como asesor la doctora Estrada, que es una epidemióloga con un doctorado en epidemiología y experta en metaanálisis. Y hemos incluido
2 estudios que son 1091 pacientes. Y en nuestro metaanálisis se ha encontrado lo siguiente, que cuando una terapia triple se le adiciona probiótico, es cierto que es mejor que no adicionar probiótico o que dar un placebo en vez de probiótico. Y el OR es 1.48. Pero aquí viene un comentario que quiero hacerle a mis queridos colegas que están hoy día en esta conferencia. Lo que nos importa a nosotros como científicos, como médicos, no es el OR, es aterrizarlo a la medida de impacto. Y cuando se analizan estos datos, es verdad que aumenta la efectividad en un 8.3%. De 79.4% con probióticos a 71% sin probióticos, pero no logró el 90 y 95% que exigen las actuales guías de tratamiento a nivel mundial. En terapia cuádruple, voy a hacer un énfasis en este metaanálisis nuestro. El I2 de los estudios incluidos es 0%. Son comparables, son homogenizables, matemáticamente hablando. Y la terapia cuádruple, el probiótico no aumentó la tasa de eficacia. Sin embargo, este tuvo un I2 muy alto. Entonces, no sabemos qué pasaría con otros estudios. Lactobacillus reuteri también excelente comparado con placebo, pero en la medida de impacto, que es lo que uno quiere saber, esta cifra de 11% fue lo que aumentó. 77.9 versus 66.8. En ningún caso aumentó a 90 y 95%. Y cualquier evento adverso sí lo disminuyó realmente en este metaanálisis nuestro. Los probióticos disminuyó de 67 a 51 en triple terapia y de 13 a 3.9 en terapia cuádruple, pero se encontró que estos efectos adversos no se modificaron con los probióticos. Dolor abdominal, anorexia, ni ras cutáneo, fue similar. Y estos sí se modificaron, como la epigastralgia, náusea, diarrea, alteración del gusto. Y si por estos efectos adversos, ¿cuántas? Quiero contarles que a nivel mundial hay controversia de que esto se pueda quitar. Y erradicación de H. pylori, hay múltiples estudios. Para esta conferencia que me ha invitado la doctora Yuraima, yo he traído el que considero el mejor estudio publicado hasta el 2020. Fue publicado en estos días sobre qué pasa con la microbiota y erradicación de H. pylori. Voy a decir inmediatamente que cuando H. pylori está en el estómago, por su presencia ahí disturbia totalmente y profundamente la microbiota intestinal. Es más, vamos a decirlo como más claro. Cuando H. pylori está ahí, el índice de disbiosis del estómago cambia. Una vez que desaparece el Helicobacter pylori, esa microbiota que queda ahí alterada, es responsable en gran parte del cáncer gástrico. Entonces, las personas que dicen no matar H. pylori a los pacientes porque esos antibióticos van a dañar la microbiota, la respuesta es la siguiente. No, H. pylori ha dañado tanto la microbiota que ese daño tan tremendo de todo lo que está por debajo del estómago, incluido el estómago, es responsable del cáncer gástrico. Y esto se encontró en creo que es el mejor estudio de microbiota y Helicobacter. Es tan compleja y el rigor de este trabajo, porque se midió el MDI, que es el análisis microbiológico de la taxonomía, el índice de disbiosis. Hay múltiples formas de que esta gente midió la disbiosis en la gente infectada por H. pylori. Y esta ha sido la conclusión. Quiero compartirla con ustedes porque me parece que esto abre una gran brecha, rompe la brecha y abre una gran avenida hacia el futuro de más tranquilidad. H. pylori contribuye significativamente a la disbiosis gástrica y esta está involucrada en la carcinogénesis. La exitosa erradicación de H. pylori restauró la microbiota. Los pacientes que no tenían H. pylori, que son el grupo control, cuando matan H. pylori infectado, se ve cómo la microbiota de este individuo empieza a recomponerse y es similar al que no está infectado. Este estudio demuestra que restaura la microbiota de manera similar a la que se encuentra en individuos no infectados y demuestra entonces que la erradicación beneficia la alteración de la microbiota. Yo me pregunto entonces, si la gente tiene en cuenta que H. pylori ha dañado la microbiota, ¿en qué puede pensar que el antibiótico va a dañar la microbiota? Este estudio, y como está ahí, hay más de 10,
pero este me parece el mejor publicado hasta el momento por el rigor, definitivamente restaura la microbiota. Entonces, los probióticos hasta hoy día tienen unas preguntas sin resolver. ¿Cómo impacta la resistencia a los antibióticos en un país determinado el uso de probióticos? Y segunda cosa importante, y es cuál es la dosis del probiótico. ¿Cuál es el tipo de probiótico? Es una mezcla de probióticos. ¿Cuánto dura? Y esto no está especificado en ningún metaanálisis. Si dura 3 semanas a 5 semanas del tratamiento, si el probiótico se da antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Y algo importante, ¿cuáles son los costos del probiótico? Y en el Helicobacter pylori acaba de decir esto que me parece un concepto de reflexión. Hasta el momento los probióticos aumentan el costo, pero no la eficacia. Y hasta el momento ninguna guía lo recomienda para ser utilizados en este momento. La eficacia del tratamiento debe verificarse. Se utilizan métodos que determinen la infección activa y identifican infección activa, el test respiratorio con urea y antígenos fecales. La endoscopia no se usa para verificar, excepto si la endoscopia es necesaria como control de la patología inicial, úlcera gástrica, linfomamal, cáncer gástrico, etc. Y esta, una vez que se utiliza, también identifica infección activa por histología. No se recomienda que sea test de ureasa. La serología no identifica infección activa y no se recomienda. Los mensajes para la casa de ustedes de mi charla, que quiero que no la olviden, son estos. Tratamiento por 14 días. IVP más 3 antibióticos, excepto cuando es con terapia dual. Verificar con métodos que busquen infección activa. H. pylori es un patógeno y hasta ahora no tiene beneficios. Siempre que sea positivo hay que erradicarlo. Disminuye el riesgo de cáncer gástrico en el último estudio publicado en estos días, un 50% en una población con alto riesgo de cáncer. Nosotros en la universidad recomendamos que se busque activamente H. pylori cuando se va a usar IVPs, se va a consumir AINES o un bypass gástrico en YDRUX. Los probióticos para ser utilizados le falta mucho estudio todavía y pensamos que hasta que esos estudios estén disponibles y de ese rigor no pueden ser recomendados. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.